Muy bien, pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Hoy, bueno, yo soy Ana Almenara, trabajo en Plena Inclusión y estoy sustituyendo hoy, tengo el placer y el honor de sustituir a Faina presentando esta formación. Vamos a hablar hoy en esta formación sobre la ley de dependencia, sobre sus prestaciones, sus incompatibilidades y demás, y para eso pues tenemos el placer de contar con Moisés Oliva, que además es conocido por nosotros, un viejo conocido y compañero. Moisés es trabajador social, es director técnico de Social Good y del Gabinete de Trabajo Social Moisés Oliva. Y bueno, es un profesional súper implicado en su profesión y bueno, así es un placer siempre escucharle y queremos darte las gracias a ti, Moisés, por estar aquí y a todos los demás por participar. Tenemos el chat si quieren hacer alguna pregunta, luego también Moisés pues, nos contará un poco cuál va a ser la dinámica, si haremos diálogos o preguntas o luego al finalizar. Y nada, te dejo las riendas y gracias por venir. Perfecto, y todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradecer a Plena Inclusión Canaria, a Faina como responsable de familias por haberme invitado, ¿no? Y tener la oportunidad y la posibilidad de compartir con todos y todas ustedes esta tarde. También ver a Ana después de hacía tiempo que no la veía, ¿no? Bueno, como dice Ana, yo soy trabajador social desde hace ya algunos buenos años. He trabajado en Plena Inclusión Canarias y también he tenido la posibilidad de trabajar justo en la Dirección General de Derechos Sociales, en el departamento en el servicio de atención a la dependencia. Realmente es el servicio de valoración e información de dependencia 2, que es el servicio que está ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Yo esta tarde, tal y como lo tengo planteado y como se lo compartía también a Faina, pues es como un espacio para que podamos entre todos y todas conversar, ¿no? Evidentemente yo le voy a hablar sobre la ley de dependencia, sus trámites y sobre todo creo que lo que más les puede interesar, todo lo que tiene que ver con los servicios, prestaciones también que contempla la ley de dependencia y todo el cambio que se ha producido tras la aprobación el año pasado de la Ley de Servicios Sociales de Canarias. Con la Ley de Servicios Sociales de Canarias, cosas que antes eran incompatibles, ahora son compatibles y creo que es importante que lo conozcamos, que lo dominemos y que podamos tener esa información. Sí es cierto que bueno, estamos en el momento en el que estamos y no pueden ser estos espacios presenciales, ¿no? Que por otro lado posibilita y facilita que puedan participar más personas, pero a mí la verdad es que me sigue costando mucho la falta de contacto, ¿no? Entonces yo sí que les pediría en la medida de lo posible si pudieran conectar las cámaras, porque veo a Ana, pero no veo a nadie más, entonces es como que me gustaría que fuera un espacio para poder compartir y donde todas las personas que estamos presentes, en la medida de la posibilidad, pues pudiesen verles para situarles un poco, ¿no? Y por supuesto, como dice Ana, está abierto el chat para que puedan plantear, mira, ahí veo a Eva, hola Eva, para que puedan plantear dudas, cuestiones, pueden abrir el micro, me pueden interrumpir sin ningún tipo de problema, todo lo contrario, ¿vale? Quizás mejor incluso no esperar al final. Ahí también veo a Dulce, hola Dulce. No esperar al final a lo mejor para plantear todas las cuestiones, sino que podamos todos y todas pues ir haciendo un acompañamiento en lo que es el proceso del reconocimiento de la situación de dependencia, ¿no? Entonces, bueno, como imagino que ustedes saben, aunque creo que no solo hay profesionales aquí, sino que también es abierto a familias, ¿no? Bueno, la conocida ley de dependencia, que realmente es conocida así, pero yo intento hacer el esfuerzo siempre de hablar de ley de promoción de autonomía personal y atención a la dependencia, porque si no nos estamos cargando lo que creo que en nuestro ámbito, del ámbito de la discapacidad intelectual o del desarrollo, es la gran demanda, la atención a la promoción, no solo a la dependencia, ¿no? Es una ley que nace con el objetivo de fomentar la autonomía y la promoción, pero ¿a dónde se va? Al asistencialismo, ¿no? Que venimos trayendo de largo y de historia el trabajo social.
en este caso yo como trabajador social, nacemos casi en ese asistencialismo y parece que lo seguimos reproduciendo y lo seguimos arrastrando, ¿no? Y entonces al hablar siempre de ley de dependencia, la imagen que me aparece, o una persona con discapacidad intelectual en silla de ruedas, o una señora, un señor mayor encamado. Y nos perdemos toda la riqueza que esta ley viene a aportar, ¿no? Lo primero es que la ley lo que viene a reconocer es un derecho subjetivo a las personas, ¿no? Es decir, es un derecho a facilitarle los medios necesarios para alcanzar su promoción, su autonomía, por garantizar y por intentar que ésta permanezca el mayor tiempo posible, y luego por atender también, por supuesto, a todas esas personas que se encuentran en una situación de dependencia, ¿no? Como ustedes conocen, es una ley que es estatal, que tiene una aplicación autonómica, y que además, increíble, porque dentro de Canarias, si ustedes se ubican en el servicio de información y valoración de la dependencia 2, que es el departamento, el servicio de la provincia de Las Palmas, con el servicio, el departamento 1, que es el de la provincia de Santa Cruz, funcionamos, el procedimiento es el mismo, pero se funciona de manera distinta, incluso los plazos están diferenciados, ¿no? Incluso no es lo mismo ser una persona residente en la isla de Lanzarote que en la de Fuerteventura, que en Gran Canaria, pero es que ya voy más allá. No es lo mismo residir en el sur de Gran Canaria que en Las Palmas de Gran Canaria. Posiblemente si tú estás en el sur de Gran Canaria, tu proceso de reconocimiento se va a retrasar más que si vives en Las Palmas de Gran Canaria. Luego les contaré eso, que eso tiene más que ver con un tema de organización y de funcionamiento, más que con un tema de lo que es la ley, ¿no? De lo que es la ley en sí. Bueno, pues como les decía, la ley lo que viene a hacer es a reconocer un derecho subjetivo que se venía reclamando desde hace muchísimo tiempo, para poder atender a todas aquellas personas que necesitaran apoyo, esa palabra tan nuestra, ¿no? De nuestro ámbito, para mantener su autonomía, para tener su calidad de vida, su bienestar, y luego para cuando llegara una situación en la que pues, no pudiera desarrollar todas las actividades básicas de su vida diaria, ¿no? Esa ley, que es aprobada en el año 2006, empieza a desarrollarse, ¿no? Los servicios, en el caso de Canarias, los servicios de información y orientación se constituyen en el año 2007, y se constituye con personal nuevo, con un baremo, ¿no? Entonces, una persona, ¿cómo iniciamos este procedimiento? Pues una persona que considera que puede acceder a este derecho, presenta y solicita el reconocimiento de su situación de dependencia, ¿no? Podemos encontrarnos personas, evidentemente, de los recién nacidos y nacidas hasta personas infinitas, 100 años o más, ¿no? Sí hay una diferenciación, y esto es importante, sobre todo para las personas que trabajamos, o padres y madres de menores, que el procedimiento para los menores de 18 años se presupone que tiene que ser mucho más ágil. ¿Por qué? Porque se le da prioridad. Dentro del sistema, del servicio, había hasta hace unos años 2 colectivos prioritarios: el colectivo de los menores y las menores de 18 y el colectivo de las personas mayores de 85. ¿Qué pasa? Que ese colectivo de las personas mayores de 85 ya no es un colectivo prioritario, porque hay un número tan elevado que ya se decidió eso, no quitarlo, quitar esa prioridad. Y ustedes me dicen, ¿y eso viene en la ley? No. Eso es un criterio interno, ¿vale? Entonces, evidentemente se entiende que para los menores de 18 años, el procedimiento por la necesidad de atención temprana no puede ser de 2 años y medio, 3, como está sucediendo en la actualidad para cualquier otra persona, ¿no? No sé si han visto el informe del diputado del Común de Canarias sobre el estado de dependencia. Hace 2 años denunciaba que en Canarias el periodo de respuesta del trámite para el reconocimiento de dependencia, del derecho a la dependencia, se había prolongado 1 año más. El año pasado denunció que en vez de 1 año el retraso era de 2, y este año ha denunciado, por lo que están pensando todas ustedes y todos, que el reconocimiento no se ha retrasado 2 años, sino que 3, ¿no?
Entonces, esto es lo primero que tenemos que saber, porque esto genera mucha frustración, ¿no? Yo trabajo en un hospital donde atendemos a personas ya en una situación de dependencia, en muchas ocasiones con un grado 3, y todo el mundo lo primero que me dice es: vamos a tramitar la ley de dependencia. Y yo lo primero que les digo es: este procedimiento se prolonga durante 3 años aproximadamente, porque las personas entran con una expectativa de me van a dar una residencia. No. Es decir, después vas a entrar en lista de espera, pero después de 3 años. ¿Vale? Entonces, yo creo que es importante que, igual ustedes van a decir, madre mía, qué pesimista, nada más empezar. Pero es que yo creo que no es pesimismo, es planteamiento de la realidad, para que sepamos las personas que somos profesionales cómo orientar, acompañar y buscar alternativas, y las familias pues que sepan ante qué situación se van a encontrar, ¿no? Entonces, presentamos la documentación. Tras esa solicitud, tras esa presentación de documentación, lo primero que nos hacen es citarnos para llevar a cabo una valoración. Vale, tenemos que tener en cuenta una cosa, por ejemplo, personas mayores. Las personas mayores que se encuentran hospitalizadas, ¿vale? Tengan discapacidad o no tengan discapacidad, van a ser valoradas más tarde. ¿Por qué? Porque se establece un criterio que es que no se valora a nadie que esté hospitalizado por lo menos en un periodo de 6 meses. Es decir, desde que la persona ingresa hasta que se le valora, tiene que pasar 6 meses para luego entrar a la lista de espera de valoración, porque se considera que durante 6 meses puede estar en una situación aguda y no crónica. Y al ser una situación aguda, esa situación puede cambiar, se puede transformar a mejor o a peor. ¿Vale? Entonces, esto es una particularidad que es importante que también tengamos en cuenta, porque también si tenemos un usuario, una usuaria con discapacidad intelectual que está hospitalizada y a la que le queremos buscar un recurso alojativo que antes no necesitaba y que ahora sí, por un empeoramiento de su estado de salud y no se ha reconocido su derecho a la dependencia, pues tenemos que tener en cuenta de que si permanece hospitalizada esa persona, durante esos 6 meses va a estar en un stand-by, por lo que yo siempre recomiendo nada más dar alta, presentar registro de entrada en donde se informe que la persona ya está de alta en domicilio o en el recurso donde la persona pues, pueda estar viviendo habitualmente, ¿no? Como les decía, se va a valorar. Entiendo, o si no les cuento, la valoración se aplica un baremo que está establecido, que es a nivel nacional. Los equipos de valoración son multidisciplinares, porque no solo hay trabajadores y trabajadoras sociales, hay fisioterapeutas, personal de enfermería y trabajo social. Son las 3 disciplinas que realizan mayoritariamente esas valoraciones. Se trasladan las personas, los valoradores y las valoradoras, se trasladan al lugar de residencia de la persona a la que se va a valorar. Hay un baremo, pero claro, el baremo lo ejecuta una persona, ¿vale? Entonces, hay un cierto rasgo subjetivo en esa aplicación de un baremo. Caso real. Una persona, un señor de unos 62 años aproximadamente, va en silla de ruedas, con ambas piernas amputadas, es valorado su grado de dependencia y sale sin grado de dependencia porque pese a que en su casa, cuando se le valora, realmente lo que la persona que valora, lo que va a valorar que pueda desarrollar o no las actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Entonces se le piden que hagan ejercicios, por ejemplo, se le da un plátano y le dice, pele el plátano, se le dice, póngase una camisa, quítese la camisa, levántese, siéntese, vaya al baño. Y no solo se valora que la persona pueda ir al baño, sino que la persona sepa que está yendo al baño. Vaya a la cocina, vale. Entonces, claro, este señor con 62 años que necesita ayuda porque es una persona que tiene las piernas amputadas, no ha podido llevar prótesis porque las rechaza y es contraproducente, se valora sin grado porque se arrastra por su casa y sabe llegar a los lugares que se le indican. Claro, eso en el baremo es correcto, pero si la persona que lo aplica entiende que es una merma en su calidad de vida, en su bienestar y una falta a su dignidad como persona, pues evidentemente posiblemente va a acceder con un grado, porque va a necesitar ayuda para poder desplazarse. Pero si la persona lo que valora es simplemente que se arrastre o que no se arrastre,
arrastre, perdón, lo que valora es que vaya al baño o que vaya a la cocina, independientemente de que se arrastre o no por el suelo, va a llevar a criterio y por lo tanto va a aplicar otro criterio diferente, ¿no? Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta. En muchas ocasiones se producen muy pocas reclamaciones cuando se da un grado determinado a la persona a la que se le valora, ¿no? Y yo siempre animo a que cuando consideramos que el grado que se ha asignado es un grado que no es justo, pues que se pregunte y que, es decir, las personas tienen derecho a conocer cuál es el estado de su expediente. Entonces que se pregunte, ¿no? ¿Cuál es el estado de mi expediente? ¿Por qué yo tengo un grado 1? ¿O por qué tengo un grado 2? ¿O por qué he salido sin grado? ¿No? Al final parece que el baremo lo que viene a penalizar es el que la persona haya adquirido capacidades para su autonomía, ¿no? Si yo soy ciego, pero yo me he aprendido de memoria en mi casa dónde está el cuchillo, dónde está el tenedor y dónde está el plato, y me ponen la comida en el plato, pero yo como solo, yo soy autónomo para comer, según el baremo, porque yo como solo. No se valora que la persona necesita apoyo para poder servir la comida o para poder hacer la comida, ¿vale? Entonces, les planteo esto para que tengamos en cuenta lo injusto que puede ser este baremo que se aplica. Además, yo no sé si ustedes saben que el baremo se cambió y se estableció un baremo más estricto, ¿no? De hecho, personas que tenían grado 3, que por motivos X solicitaron, bueno, más bien personas que tenían un grado 2, que solicitaron una revisión de su grado, pasaron a ser personas sin grado o grado 1, con el nuevo baremo. Entonces, esto es muy importante cuando acompañamos a personas que ya tienen un grado, intentar, si es un grado antiguo, es decir, un grado de los primeros, en el ámbito de la discapacidad tenemos a un montón de pibes y pibas jóvenes de 30 años que fueron valoradas y tienen un grado 3 y tienen mucha autonomía. Esas personas, por favor, lo que yo siempre recomiendo es ni tocar el grado, porque como lo toquen y lo vuelvan a valorar, posiblemente salen sin grado con grado 1. Bueno, entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta a la hora de asesorar, informar y derivar a las personas, y también pues si somos familias a la hora de entender o de intentar no pedir esa valoración nueva, porque podemos salir perdiendo, ¿no? Nos puede perjudicar a la hora de la valoración. Bueno, pues con ese grado que se valora, se hace una asignación en esa valoración, tras la visita a domicilio, se ve esa valoración que se hace en el domicilio, más todas las aportaciones documentales que se han hecho. Por lo general lo que se hace es un estudio de toda la parte de informes médicos y se le asigna a la persona un grado. Tras asignar el grado, ¿cuál es el siguiente paso? Lo que se conoce como PIA. ¿Quién hace el PIA? Los trabajadores y las trabajadoras sociales en el domicilio de la persona. Entonces, pues ahí, ¿qué es lo que hacemos las personas que vamos a hacer PIA a domicilio? Pues realizar un informe social. Lo que se va a hacer es, siempre se va a pedir que esté presente, si hay un tutor o tutora, tiene que estar ese tutor o tutora presente porque tiene que firmar una serie de documentación. Y siempre se va a dirigir a la persona a la que está elaborándole el PIA. Es decir, si yo tengo delante de mí a una chica, un chico, un hombre, una señora con discapacidad intelectual, aunque tenga un tutor, tutora, yo como profesional me tengo que dirigir a la persona a la que voy a realizar el informe social, ¿no? Entonces, en ese informe social, ¿qué es lo que se valora? Pues se valora todo lo que es la dinámica familiar, se valora el aspecto económico, se valora toda la parte de salud, se valora si la persona cuenta con redes de apoyo suficientes para poder garantizar sus cuidados, para poder promover su bienestar. Se tienen en cuenta todos los factores que pueden incidir en la calidad de vida y bienestar de la persona, enfocado a lo que es la atención de su situación de dependencia o intentar favorecer su mayor autonomía o su promoción, ¿no? La promoción de la autonomía de la persona. Normalmente la permanencia en domicilio suele ser de 1 hora, donde se visita también el domicilio, donde la persona vive, para valorar también pues cómo es el entorno físico, el espacio, si se reúne condiciones adecuadas o no de habitabilidad. Hay ocasiones, muchas ocasiones, en las que los profesionales y las profesionales del trabajo social que van a realizar los PIA se encuentran situaciones muy, muy, muy complicadas en domicilio, ¿no? Entonces,
ahí se activa automáticamente un procedimiento, que es el procedimiento de... Se hace el informe social, se tiene que hacer sobre la marcha, se entrega sobre la marcha, se informa al servicio, ese informe social se deriva a Fiscalía y ese informe social se deriva a los servicios sociales de base donde la persona reside, porque pues le voy a poner un caso, se va a valorar a una señora de 43 años con discapacidad intelectual, se le cita para hacer su PIA, no se entiende muy bien lo que la persona comunica telefónicamente, porque además todas las citas son telefónicas. Atención a las personas con las que trabajamos, a las que llaman y les dan una información, y a lo mejor es que telefónicamente, como todos y todas sabemos, no es el medio más accesible para informar a una persona, ¿no? Y para explicar de que van a ir a su casa, ¿no? Es decir, yo me he visto en domicilio y decirme, no, yo no te dejo entrar, a mí me dijeron que va a venir una chica, ¿tú quién eres? Con toda la razón del mundo lo hacen. Es que deberían de informar de que va a ir Moisés Oliva González, que Moisés Oliva González tiene número de colegiado 1393, y yo enseñar mi número de colegiado, estoy entrando a la intimidad de una persona que se tiene que fiar que soy un trabajador social, que voy con toda la buena voluntad del mundo y que voy a hacer un informe. Estamos invadiendo un espacio de máxima protección para las personas, que es su intimidad, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que les decía, una señora de 42 años se le va a hacer el PIA a domicilio, y cuando se llega se encuentra a la señora que vive sola tras el fallecimiento de su madre hace 6 meses, desnuda, con las casas sin ningún mueble en ningún tipo de condiciones, con un colchón tirado en el suelo, con un grado de suciedad increíble. Bueno, tanto fue así que la compañera ni siquiera se fue para activar, sino que activó allí todo lo que es la parte sanitaria, policía, y automáticamente es una persona, una mujer con discapacidad intelectual. De hecho, el proceso de esa mujer fue rapidísimo, el reconocimiento de su situación de dependencia, fue Fiscalía, se nombró un tutor a una institución, y ahora está en una fundación tutelaria, una mujer súper autónoma, con una vida súper independiente, ¿no? Entonces, esta es la situación que se puede encontrar en domicilio. Aunque pueda parecer como muy exagerado, situaciones puntuales, les adelanto que no, que son situaciones muy habituales cuando vamos a domicilio a valorar o a elaborar el informe PIA. En ese momento, lo que realmente el trabajador o la trabajadora social tiene como objetivo es conocer cuál es la realidad de esa persona para poder garantizar su bienestar y su calidad de vida, independientemente de que luego va a estar enfocado pues, a la situación de promoción de autonomía personal o de dependencia, ¿no? Además, es el momento como más gratificante para las personas que trabajan en ese servicio, porque tú le dices, ahí es cuando se le informa a la persona de los servicios y las prestaciones a las que tiene derecho. Y se hace lo que se llama un trámite de consulta. Ese trámite de consulta, ¿qué es? Es un documento en el que se marca cuáles son las opciones que la persona y su familia, tutor, tutora, quiere en función al grado que tienen, es decir, el servicio, la prestación o el recurso al que la persona quiera acceder, lo elige en ese momento. Claro, esto hay que explicarlo bien, porque ese trámite de consulta no es vinculante. Es decir, ustedes me pueden decir a mí, yo quiero ir a un centro de día, y yo como trabajador social veo que las condiciones después del centro de día no garantizan su bienestar, porque sigue viviendo sola, porque no le provee nadie de alimento, porque no se garantiza los cuidados de la persona, yo voy a recoger en el trámite de consulta que la persona quiere un centro de día, pero yo como profesional tengo que recoger en el informe social que lo que se considera adecuado es el centro residencial. Claro, aquí entramos en el debate de la autodeterminación de las personas. La persona quiere centro de día, pero yo como profesional considero que lo mejor es un centro residencial. ¿Cómo trabajamos esto? ¿Cómo trabajamos esto cuando yo soy un profesional que vengo, te pido un montón de información, te hago un montón de preguntas, entro en tu casa, lo veo todo, lo observo todo, te digo a qué tienes derecho, lo recojo, pero luego yo planteo lo que quiero y ya yo no vuelvo a ver temas nunca? Literal, porque no hago un proceso de acompañamiento a esa persona, porque lo ideal sería, claro, todo el mundo dice que no a la residencia.
mayoritariamente, porque hay un imaginario social de lo que son los recursos residenciales que te dice, yo no quiero ir al geriátrico, yo no quiero estar, porque hay una imagen que no es real, que no concuerda con la realidad actual de los servicios. Entonces, lo ideal sería que la persona que hace el PIA haga un acompañamiento a la persona para informar, para acompañar incluso a los recursos, que la persona pueda ver, que la persona pueda conocer, para que pueda elegir, porque la persona está haciendo una decisión en su trámite de consulta en base a sus creencias y a su imaginario, que mayoritariamente no concuerda con lo real. Pero bueno, la realidad es que la persona tiene que firmar ese trámite de consulta, que en ese trámite de consulta tiene que constar cuál es el servicio, prestación o recurso que la persona quiere, y que luego en el informe los profesionales del trabajo social lo que reflejan es, pues la persona solicita esto y estamos de acuerdo, o la persona solicita esto, sin embargo, bajo criterio técnico no consideramos, y explicar cuáles son los motivos. Ese informe va a una comisión, y en esa comisión es donde se asigna a la persona la prestación, el servicio o el recurso. Mayoritariamente, y como ustedes sabrán, y si no, seguro que imaginan, la mayoría son listas de espera, porque no hay tantas plazas como demandas. Entonces, muchas veces lo que se promueve, es decir, el profesional o la profesional que va a domicilio tiene que informar también de esto, de decir, mire, usted quiere un centro de día, pero usted va a estar en una lista de espera, porque evidentemente esa lista de espera, porque no hay una plaza disponible de forma inmediata, salvo casos muy excepcionales. Entonces yo le recomiendo que usted, mientras espera por esto, elija otro servicio o una prestación. Vale, entonces esto, y esto es tirar piedras sobre el propio tejado, va a depender mucho de la persona que acuda a domicilio, ¿vale? Porque es verdad que somos todos trabajadores y trabajadoras sociales, pero todas las personas trabajamos de manera distinta. Entonces, yo creo que esto es súper importante trasladárselo a ustedes para que las personas a las que acompañan, o si lo van a vivir a nivel personal, pues tengan toda esa información previa, porque la profesional o el profesional que vaya se los puede decir como detalle y como orientación, pero en otras ocasiones puede despistarse y no decirlo, ¿vale? Y entonces es muy importante que esto se tenga en cuenta, porque claro, si yo pienso o elijo un centro de día y pienso que me lo van a dar, pues ya me quedo tan tranquilo. Sin embargo, si a mí me dicen que me van a poner en lista de espera un centro de día, a lo mejor pido una prestación vinculada al servicio para ir pagando un servicio privado. O a lo mejor pido una prestación para cuidados en el entorno familiar para ir pagándolo. Vale, entonces, este momento que parece una tontería, que parece que es que voy y voy a hacer un informe social y voy a hacer un montón de preguntas, y que la familia lo que va a hacer es simplemente informar o dar información, es un momento importantísimo, porque es el momento en el que se está eligiendo las prestaciones, los servicios o los recursos de los que tiene derecho, pero la persona está eligiendo cuál es los que desea, y muchas veces lo va a elegir en función a la información que yo le doy, o a la información que le vamos a dar. ¿Vale? Entonces, este momento es de vital importancia. ¿Vale? Aquí es donde se incluye ese cambio. Yo no sé si ustedes sabían que hasta la aprobación de la Ley de Servicios Sociales nueva que tenemos en Canarias, había incompatibilidad prácticamente para todo. Es decir, o prestación o servicio sí, bueno, o prestación y servicio, es que, o recurso residencial, pero no nos daban más opciones. Sin embargo, la nueva ley de servicios sociales de Canarias, que tantos años nos ha costado que llegara, llegó para darnos libertad en esto. Entonces, en la actualidad, ¿qué es lo que dice la ley de servicios sociales? Que se permite compatibilizar el qué, una prestación y un servicio, o un servicio y un servicio. Pero en esos servicios hay que dejar fuera la atención residencial. La atención residencial no es compatible con nada. Pero, por ejemplo, yo puedo ir a un centro de día y recibir un servicio de ayuda a domicilio por la tarde. O yo puedo ir a un centro de día y recibir un servicio de promoción de autonomía personal por la tarde. Se puede compatibilizar. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque aquellas personas que ya tienen el reconocimiento, que ya han elaborado el PIA, no se crean que el gobierno de Canarias va a actuar de oficio. No, 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 no. Tiene que ser la persona interesada la que tiene que solicitar
por registro de entrada que se revise su PIA, su plan individualizado de atención. Si la persona no lo revisa, no le van a decir, mire, que usted está en un centro de día, pero lo puede compatibilizar con una prestación económica. Eso no se lo van a decir. Importante, no confundir revisión de grado con revisión de PIA, porque si vamos a revisión de grado, corremos el peligro de lo que les decía al inicio. Es importantísimo indicar revisión del plan individualizado de atención PIA para la compatibilidad de servicios o prestaciones. Ponerlo eso es importantísimo, ¿vale? Porque si no, posiblemente la tendencia va a ser a revisar el grado perdón, que la persona pueda tener, ¿no? Por ubicarles un poco, ¿cuáles son el catálogo de servicios de la Ley de Dependencia, Ley de Moisés, Promoción de teníamos por ahí Autonomía? echado una pregunta que no sé si Vale, quieres sí, parar perdón. para hacerla y así Venga, bebes sí, agua. sí. Venga, Vale. sí. Bueno, teníamos un saludito ahí de Itaiza García, que te saludaba. Hola. Y que se desconectaba la cámara por lo de la conexión, que nos pasa a todos un montón de veces. Y que nada, Gracias. un abrazo y un Saludo, placer compañera. verte y escucharte, nos cuenta. Y luego Eugenia nos decía que buenas tardes, que evidentemente a veces es necesario un centro residencial, pero habría que apostar más por la ayuda a domicilio porque generalmente las personas quieren permanecer en su hogar. Tenemos que abogar por una atención centrada en la persona. Completamente de acuerdo con Eugenia, pero también, es decir, la vivencia que yo he tenido ya no solo en dependencia, sino como profesional del trabajo social y siempre ha sido un área que en el desarrollo de mi profesión que he estado muy vinculado a la dependencia con diferentes tipos de colectivos. Yo soy promotor de los apoyos en el entorno, por supuesto, pero también creo que es muy importante que las personas tengan la información. Es decir, considero que muchas veces personas mayores no quieren el recurso de atención residencial por la imagen tradicional de recurso de atención residencial y imagen que todavía se sigue perpetuando en algunos centros, ¿vale? Es decir, pero hay otros centros donde la atención es individualizada, es personalizada, se trabaja de una manera radicalmente distinta y la persona empieza también a mejorar y a tener pues una mejor calidad de vida en ese recurso. Yo creo que no podemos demonizar ningún recurso. Todos los recursos o servicios o prestaciones son derechos y evidentemente hay que ajustar esos derechos a las personas en función de su realidad y su contexto. Por eso yo les decía antes, efectivamente, Eugenia dice, por supuesto, y la capacidad de decidir teniendo toda la información. Por eso yo les digo que el momento de la elaboración del PIA es esencial porque vamos a informar de cómo son los servicios. Y es importantísimo eso. ¿Vale? Por ejemplo, en ese momento yo informo a la persona de que si quiere coger una prestación vinculada al servicio, tiene que hacerlo a un listado concreto de empresas que están acreditadas. Pero es que yo también le tengo que... y ahí la persona me va a preguntar, ¿cuál me recomienda? Y evidentemente yo no recomiendo ninguna. Yo recomiendo procedimientos y le digo, usted llame a todas y apunte precio, horario y servicio. Usted es la clienta. Usted es la que tiene que decidir lo que le viene bien. No es la empresa la que le tiene que decir, porque claro, hay cierta práctica empresarial que le dice, usted no se preocupe que yo me encargo, yo se lo preparo todo. ¿Usted qué quiere? Usted me pasa la documentación. Y claro, la persona le da facilidades y ¿qué es lo que dice? Vale. Y a lo mejor no es la empresa más económica, no es la empresa más flexible. Entonces, por eso, ese momento de elaboración del PIA es importantísimo que el profesional o la profesional informe todo, que lleve los listados impresos. Yo no le puedo decir a una señora de 70 años, 75, que tiene ciertas necesidades de apoyo, que se descargue el listado del gobierno de Canarias y que busque. No, hombre, yo le llevo el listado impreso, porque además yo cuando voy a casa veo que esa señora tiene 75 años, que vive sola y que por su grado lo que la señora puede necesitar es esto, esto y esto. Entonces yo lo preparo y lo llevo a domicilio y se lo doy a la señora y le explico. Pero claro, no es que yo sea mejor, yo aprendí de mis compañeras.
yo aprendí de mis compañeras, pero también sé que hay compañeros y compañeras que consideran que no entra dentro de la tarea, ¿no? Entonces, de forma general, hay buena voluntad, pero por eso yo creo que es importante que profesionales que no están en ese servicio, pero que derivamos o que acompañamos a personas, tengamos clara esta información para poder acompañarlas. Sin duda, mira, justo en relación a lo que... Vale, plantea Eva que se puede intervenir para preguntas sobre lo hablado. Claro que sí, Eva. Sí, sí, cuando quieras, lo puedes ir haciendo. Las puedes ir planteando por el chat o abres el micro como acabas de hacer y lo planteas. ¿Me escucha? Sí. Venga, perfecto. Luego todo de golpe, te voy a hablar como madre y también como persona que trabaja con padres. Vale, yo soy madre de menores, ¿vale? Pero me doy cuenta de que los menores resulta que crecen. Tengo dos con discapacidad, los dos con dependencia, pero me llamó la atención lo que dijiste de tener cuidado con solicitar una nueva valoración. Concretamente con el pequeño estaba pendiente de solicitar una nueva valoración. ¿Por qué? Pues porque se me valoró con 3 años y ahora tengo un niño de 11 años que no ha cambiado nada. Obviamente entiendo yo que los criterios de valoración con 3 años no tienen que ser los mismos con 11. Entiendo yo que subirá el grado de dependencia, teniendo en cuenta de que tengo un niño que no se comunica, no habla directamente, es un trastorno bastante complejo y severo lo que tiene. Ahí, ¿cómo se maneja eso? Porque a mí me da miedo de que yo vaya a tramitar con toda mi buena intención del mundo y me quede encima sin nada, como diciendo, ¿y ahora qué? ¿Quién me saca este niño adelante? Vale, la otra pregunta que tenía es, si yo consigo hacer todos esos trámites y se sube el tema del grado de dependencia, entiendo que luego en la vida adulta, cuando cumple los 18, es cuando tendría que solicitar ¿cómo se llama? Una valoración nueva de lo que sería el PIA, no el grado de dependencia, Vale. para ver la posibilidad de un centro de día. Entiendo directamente. Sí, eso lo voy a contar, que es con lo que ellos llaman homologar plazas. Efectivamente, hasta que él no llegue a 21 años no puede acceder a un centro de día. Pero es que los servicios de discapacidad no los gestiona dependencia, los gestiona discapacidad. Entonces, cuando tú quieres un centro de día para tu hijo, tú tienes que solicitarlo en dependencia y ellos te van a decir, te ponemos en lista de espera y a la vez lo tienes que solicitar en discapacidad, porque discapacidad es quien te va a dar a ti la plaza. Y luego, cuando a ti te den la plaza en el centro de día, dependencia hace lo que ellos llaman, es un trámite interno que a ti no te afecta, que es homologar. ¿Qué quiere decir? Que como por esa plaza dependencia está pagando, dependencia va a decir, homologo la plaza de este chico que cumple 21 años y es una plaza de dependencia, lo homologa. ¿Vale? Entonces, es muy importante tener eso en cuenta, porque muchas veces iniciamos el trámite en dependencia y decimos, bueno, ya en dependencia me da el centro de día. No, no, no. Dependencia no tiene recursos de discapacidad. Entonces, hay que solicitar los recursos de discapacidad a discapacidad. Y después la dependencia. Y hay que avisar a dependencia cuando tu hijo ya tenga 21 años y acceda a un centro de día de discapacidad, para que ellos homologuen plaza, porque va a estar tu hijo en lista de espera de ese centro de día. Claro, yo es que lo planteo porque no solo es interesante para mí, sino porque trabajo con otros papis. Trabajo con papis además que me veo a veces difícil porque son papis que están empezando, o sea, todavía ni siquiera han asumido el hecho de tener una persona con discapacidad a su cuidado, ni mucho menos que sea su hijo o su hija. Entonces me cuesta mucho el llevarlos a hacer estos trámites que son necesarios, porque Claro. no tenemos los recursos. Pero los padres me suelen hacer preguntas cuando llega precisamente la valoración de dependencia, que a veces no sabes muy bien qué responder, porque obviamente una de las cosas que le dicen, oye, te van a revisar el entorno, dónde vive el niño, la niña o la persona, en este caso son mayores con discapacidad. Entonces lo primero que te dicen, ¿y qué hago? Limpio. Limpiarlo de todos los días, que es lo básico, digo, como si fuera alguien de visita normal a tu casa. Claro. Pero enseguida me dicen las cosas evidentes. Tengo un niño con conductas disruptivas, es que tengo el mueble del salón todo roto y lleno de arañazos. Y yo digo, pues mira, yo entiendo y la persona que te va a entender va a ver claramente que no vas a cambiar el mueble del salón mientras el niño o niña siga teniendo las conductas disruptivas porque es tirar el dinero. Entonces me cuesta decirles hasta qué Mira, punto algunas cosas.
Una de las cosas que sucede en el ámbito de los menores con discapacidad intelectual, por ejemplo, los menores con TEA, ¿qué suele pasar? Que cuando está la persona de referencia tiene un comportamiento determinado y cuando, claro, entonces yo voy a valorar y yo te veo a ti con tu hijo y lo veo fantástico, claro, pero no es la realidad, porque luego cuando tú no estás, la realidad de ese niño es otra diferente, entonces... es uno de los criterios injustos de la valoración, porque lo que se valora es un momento puntual. Por eso es muy importante toda la documentación complementaria que se pueda presentar. Y por eso es muy importante en el PIA, en el informe social posterior, porque en ese informe social pueden presentar informes sociales de los recursos donde van los niños y las niñas, donde se pueda contrastar que la valoración que se hace en un día es como una persona que empieza con Alzheimer, que es mayor, y de repente el día que va a valorar tiene el día de mayor lucidez del año, y sabe su nombre cuando nació, cuando murió su marido, los hijos que tiene, los nombres, y tú dices, ¿eh? Pero la persona que va a valorar, por desgracia, valora ese día. Luego, bueno, en mi caso en concreto, con mi hijo no, o sea, mi hijo suele tener conductas más disruptivas cuando estoy yo que cuando no estoy, o sea, tampoco me preocupa mucho. No, pero porque es obsesivo conmigo, pero sí es verdad que con otros padres pasa eso Claro. que comenta. Entonces yo siempre Sí. soy muy de complementar, de decirle, envía 200 informes, Todo lo precisamente que, por ese todo, mismo. todo, yo siempre lo digo, es decir, y además ahora con el tema del COVID, esto es importante también, con el tema del COVID, antes los profesionales, por ejemplo, que iban a hacer los PIAs a domicilio, si yo iba a tu casa y tú me decías, mira, tengo un informe de hace 15 días de no sé qué, te decían, dámelo, y yo lo llevo, ahora no. Es decir, a ver, ahora mayoritariamente no. Entonces, yo lo que recomiendo es no esperarse a que vengan a hacer el PIA. Informe que tengo, pum, registro de entrada. Pero, documento que tengo, pum, registro de entrada automáticamente. ¿Vale? Y luego lo que tú planteabas, Eva, del baremo, ¿qué pasa con un menor? Evidente, el baremo es el mismo, increíble, es el mismo. Lo que pasa es que las compañeras lo aplican evidentemente de manera diferente, ¿no? Entonces, ellas entienden que, como tú bien dices, no es lo mismo un bebé de 12 meses, 14 meses, que un niño de 15 o una niña. Entonces, es como lo aplican ellas, pero el baremo sigue siendo el mismo. Si tu hijo ha sido valorado con 3 años, con un grado 3 o con un grado 2, porque el grado 3 no entraría a revisión, con un grado 2, un grado 1, y tú consideras que su situación actual es radicalmente diferente, pero No, cuidado. en este caso no es que sea diferente, en este caso es que es la misma. Ese es el problema. No es lo mismo Pues tener un entonces niño de no 3 pidas años. una nueva valoración, porque si es la misma, posiblemente te salga igual o te baje. ¿Cuándo le valoraron? ¿En qué año? Uy, no, tenía 3 años, 2 añitos y medio tenía. El No, tema es que la situación de dependencia, o sea, es mayor a mi juicio. O sea, vale, pero no era lo cuidado mismo porque, con por 3. ejemplo, que no se comunique no es un... Yo he ido a No casa es un de... criterio. Exacto, yo he ido a casas de señoras que viven solas, que no tienen comunicación verbal por un problema neurológico y sale sin grado. Vale. Es que es lo que yo te digo, mira, por ejemplo, en mi hospital, ¿no? Le preguntan a un paciente, ¿usted come? Sí, claro, porque alguien le hace la comida y le pone el plato delante. ¿Usted se baña? Sí, claro, porque alguien le lleva al baño. ¿Usted se viste? Sí, porque alguien le lava la ropa, le pone ahí la Se la ropa pone. y entonces me salen sin grado. Claro, salen sin grado. Es que no se valora el procedimiento, se valora la acción. Esto es Vale. importante que lo tengamos en cuenta, porque claro, a mi criterio, es decir, yo tengo a un chico de 18 años con discapacidad intelectual o del desarrollo que necesita apoyo casi permanente, pero que después de forma autónoma come, se viste, se pasa la esponja, se peina, tal, puede ser valorado con un grado 1 o grado 2, con suerte. ¿Vale? Entonces es importante que tengamos esto en cuenta, porque, claro, no se valora la dinámica diaria, se valoran las actividades básicas de la vida diaria. Entonces esto es importante a la hora de... Porque para tu visión posiblemente, y posiblemente tengas más necesidades de apoyo, posiblemente.
tu hijo tiene más necesidades de apoyo. Pero claro, tienes que tener la perspectiva de que entendemos en el ámbito de la discapacidad o el intelectual o del desarrollo los apoyos de una manera que no se entiende desde el análisis de las actividades de la vida diaria. Claro, sí. Vale, Genial, entonces, muchas gracias. nada. Tenemos otra pregunta de... Ay, ¿Me perdón. oyes, Moisés? Sí. Mira, soy Mercedes. Con relación a lo mismo que estás comentando de las valoraciones, Sí. que dices que hay gente joven que se valoró hace tiempo y tiene un grado 2 o 3. Bueno, Sí. 3 no, que dices que no se revisa. 1 Exacto. 2. Si se vuelve a valorar, que puede salir sin grado, que recomiendas no tocar el grado porque podría ser perjudicial, aunque sea una discapacidad reconocida, tipo síndrome de Down o demás, ¿están actuando así? Es que la discapacidad no influye en la dependencia. No influye. Claro, es decir, esto es importante también, interesante, Mercedes, esto, ¿vale? Es decir, la discapacidad puede incidir en mayor o menor dependencia, pero a lo mejor yo tengo síndrome de Down y soy súper autónomo. Entonces salgo sin grado aunque tenga síndrome de Down, ¿eh? Es decir, el diagnóstico o el certificado de discapacidad no es garantía de reconocimiento de dependencia. Son dos cosas diferentes, ¿vale? Son dos cosas Entonces, diferentes. No tiene que coincidir ni ser similar la valoración de la dependencia con la valoración que tiene de discapacidad. Puede ser muy discapacitado y no ser dependiente, aunque tenga Por dependencia ejemplo, y no puedes sea tener autónomo. un 80% de discapacidad y no tener grado de dependencia, Mercedes. Sí. Vaya. Sí. Este señor, imagínate, el señor con las piernas amputadas, yo no sé cuánto discapacidad tendría, pero vamos, más de un 65, por supuestísimo, y salió sin grado, porque se arrastra. Vale. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, son procedimientos diferentes, de hecho son servicios distintos. Por ejemplo, yo estoy en dependencia y a veces le puedo pedir al servicio de discapacidad, mira, ¿me puedes pasar esta información? Pero en la mayoría de las ocasiones, la información incluso de discapacidad se la pedimos a la familia. ¿Vale? Entonces, no confundamos discapacidad con dependencia o no pensemos que tiene un vínculo directo, no tiene ningún vínculo. La discapacidad puede incidir, pero no incide siempre en la dependencia. Tú puedes ser ciega y tener un 90% de discapacidad y no tener reconocimiento de un grado de dependencia. Vale, entonces los dependientes, cuando tienen un síndrome reconocido, como te estaba comentando, por poner un ejemplo del síndrome de Down, ¿Sí? ¿los pueden dejar sin grado? Si la persona no tiene dependencia, sí. Vamos, claro. Una persona que no es autónoma, que hay que hacer, come y se ducha y demás, sí, pero hay que hacerle el resto, no sale sola, no. Ya, pero es que eso no sé, es lo que yo les decía, no se valora el desarrollo, se desarrolla la actividad. Es decir, cuando hablo de desarrollo, no se valora el procedimiento. Yo no voy a valorar, yo no, porque yo no valoro, pero es decir, en el baremo no se dice la persona puede elaborar los alimentos, ir a comprar los alimentos, manejar el dinero para comprar esos alimentos. No, la persona come sola, no come sola. Por ejemplo, la persona se levanta, se sienta, la persona se peina, se pone una rebeca. Sí, claro, ponerse la rebeca se la puede poner, pero la puede lavar, la puede tender, eso no te lo van a preguntar. Y el informe... Yo sé que, es decir, yo que trabajé muchos años en plena inclusión canaria, yo sé que esto nos hace chocar todos los pensamientos nuestros con el sistema, ¿vale? Pero yo les estoy hablando de un sistema, posiblemente, dice Eva, esto nos cuesta mucho de entender, es que esto no se entiende, Eva, esto no se entiende. Por eso yo les estoy hablando del sistema, vamos, yo estoy completamente en desacuerdo con el sistema. Pero es tal y como está funcionando, pero es información importante para ustedes, por eso, porque muchas veces se vincula discapacidad con dependencia y tú dices, tiene un 75% de discapacidad, tú tienes que ser un grado 2, no vinculemos. Lo que puede incidir del ámbito de la discapacidad en el certificado, la necesidad de tercera persona, eso puede incidir en la dependencia, ¿vale? Eso sí es un aspecto que en dependencia se ve y se valora, pero el grado de discapacidad no influye en el grado de dependencia.
Vale. ¿Y el informe debe incluir todos los diagnósticos médicos del dependiente? O sea, si tiene problemas de corazón, de vista, de tiroides, ¿Qué informe, Mercedes? El informe, o el expediente, perdón. No Sí, sé el sí, nombre por técnico. supuesto, todo. Hasta Vale. si se le subió la tensión hace 10 años, yo recomiendo que lo pongan también. Es decir, todo, porque además todo eso se transcribe, y doy fe, porque yo he visto los expedientes en el CISAT, y todo eso se transcribe y se tiene. Es decir, yo considero que nunca sobra información, nunca, nunca. Todos los informes que tengan, preséntenlos, médicos, sociales, psicológicos, todo eso, porque eso, cuando yo, por ejemplo, el trabajador o la trabajadora social, cuando va a ir a domicilio, tiene que hacer una preparación previa, porque no conoce de nada a esa persona, entonces se tiene que leer su expediente. Tú entras en el expediente y en ese expediente tú tienes todos los informes que se han presentado, la valoración que se hizo. Cuanto más completo está el expediente, yo más contextualizado estoy. Es que ustedes imagínense, es que esto metodológicamente para el trabajo social es una bomba, porque hacer un informe social a una persona que no conoces absolutamente de nada, con la que te estás sentando en base a unas preguntas que le estás haciendo y a lo que tú estás viendo durante una hora, entre comillas, se queda todo, ¿no? Entonces, toda la información previa que tú facilites es muy potente y necesaria. ¿Y varía la valoración en función de los informes médicos o, como tú estás diciendo, no tiene...? Sí, no, sí, claro, los informes médicos también son determinantes, porque, es decir, es lo que yo les decía, imagínate, yo voy a valorar a una persona que tiene Alzheimer y ese día es el día más lúcido que tiene, yo tengo que poner lo que yo veo en esa valoración, pero después si en los informes médicos pone que tiene un Alzheimer en nivel no sé cuánto, con episodios agresivos, con un tratamiento, porque además los informes médicos los valora el médico del servicio, que es una persona que realmente cuando ve una medicación, porque a lo mejor yo como trabajador social veo medicación y digo, bueno, te va sonando con el tiempo, pero el médico sabe perfectamente que cuando una persona tiene esta medicación es porque su nivel de, por ejemplo, de agresividad es increíble, o de ansiedad. Entonces, eso puede influir, porque luego llego yo con la valoración y digo, la señora estaba estupenda, y el médico me dice, sí, pero ojo, ese día, porque esta señora tiene un y entonces empiezo a hacer toda la parte del diagnóstico médico. ¿Y puedo tener o solicitar la información del expediente para saber lo que no está y poderlo actualizar? A ver, el expediente tiene, el acceso a los expedientes es un derecho de todas las personas en cualquier ámbito, es decir, en servicios sociales, en atención a la dependencia y todo. Que te pongan resistencia, más que nada porque es que dependencia es un monstruo burocrático. No se pueden ni imaginar la cantidad de papeles, de trámites, los expedientes son enormes. Derecho tiene, y yo lo pediría, por supuesto. Más que nada por actualizarlo. De todas formas, si ustedes tienen es decir, los profesionales de la administración pública que trabajan dentro del sistema de dependencia, o incluso algunos servicios sociales, o incluso algunos servicios sanitarios, tienen acceso al sistema, al CISAT. Y el CISAT es el sistema donde están los expedientes. Por ejemplo, trabajadora social del centro de salud tiene acceso al CISAT. Y ella ahí puede ver todo lo que hay y te lo puede informar, evidentemente. Vale. Porque es que eso lo que hay ahí es tuyo. O sea, que no te está contando nada de otra persona. No, más que nada porque los niños van creciendo, como comentaba Eva, y Claro. hay otros diagnósticos y hay otras cosas que antes no tenían y ahora sí tienen. Exacto. Un poco saber lo que está y lo que no está en el expediente y poderlo actualizar, ponerlo claro. a día de hoy. Sí. Pues muchas gracias. Nada, Mercedes. Había una pregunta por ahí, espera que te ayudo. Sí, y estaba antes la de Eugenia. La de Eugenia, sí. Sí. Quería saber qué ocurre con las valoraciones en algunas islas, por ejemplo el Hierro, que parece que cuesta un poco más que se lleven a cabo. Mira, Eugenia, por ejemplo, yo no conozco la realidad concreta del Hierro, pero la realidad de la isla de Fuerteventura es que hasta el año pasado había una única compañera para hacer todo. Todo. Entonces, esa compañera se pone enferma, se va de vacaciones y se para todo. Entonces, efectivamente, las islas menores están en, lo que les decía antes, están en una desventaja. Miren, les pongo un ejemplo. El hospital donde yo trabajo está ubicado en el sur de Gran Canaria. A mí hace 2 años que no vienen a valorar a nadie.
porque hay una valoradora para todo el sur de la isla de Gran Canaria, ¿no? Y el equipo es enorme, pero está casi todo el mundo centralizado en Las Palmas. Es verdad que en Las Palmas hay más demanda, pero es una dificultad que se produce en las islas capitalinas, en las islas menores muchísimo más. Ahora, por ejemplo, Fuerteventura ha sido reforzado con un equipo de una compañera, bueno, un equipo de 2, antes eran una, ahora son 2, y va mucho más ágil. De verdad que hay menos población, pero la realidad de las islas menores es que cuenta con muchísimo menos personal. Cierto es que desde el gobierno de Canarias se ha contratado un equipo enorme. En Tenerife no sé el número exacto, pero por ejemplo en Gran Canaria se han contratado, en la provincia de Las Palmas, se han contratado a 10 trabajadores y trabajadoras sociales para hacer PIA. Y a todas las personas que estaban haciendo PIA se les ha pasado al equipo de valoración. Entonces hay muchas más personas valorando, muchas más personas haciendo PIA, pero durante todo el tiempo de confinamiento no se hizo ninguna valoración ni ningún informe PIA. Entonces, hay un atasco importante en el servicio. Vale, Entonces también una pregunta sí, de después Beatriz, está Beatriz. que decía que si, por ejemplo, una persona que tiene el SAT por parte del ayuntamiento se le reconoce la prestación vinculada al servicio por la dependencia, si automáticamente pierde el servicio del ayuntamiento o puede compatibilizarlo. Vale, aquí entramos en la diversidad de cada ayuntamiento. Por ejemplo, Ayuntamiento de Telde tiene copago, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no tiene copago. De momento, hay ayuntamientos que desde que te dan reconocimiento de dependencia te quitan el servicio. Hay ayuntamientos que te los mantienen, es que no Beatriz, no te puedo concretar, salvo que tú me digas qué ayuntamiento es y yo conozca la realidad concreta de ese ayuntamiento, pero la realidad municipal es tan diversa que no te puedo decir. Por ejemplo, yo sé que desde el gobierno de Canarias lo que se ha intentado es asumir todos los servicios de ayuda a domicilio municipales y que sean propios. Es decir, que aunque lo siga gestionando el ayuntamiento, la financiación sea de dependencia. Para eso, ¿qué es lo que se intentó? Se intentó valorar a todas las personas, por ejemplo, del municipio X, que estaban recibiendo el servicio de ayuda a domicilio, valorar no hacer el informe PIA, para intentar homologar su servicio municipal a un servicio autonómico. Yo sé que se intentó, pero eso se paró en diciembre y no se ha retomado. Entonces, la realidad es que el SAT municipal depende de las normativas municipales, de los reglamentos municipales, ¿no? El del Ayuntamiento de Las Palmas, si no me equivoco, es del año 95-96. Entonces, imagínense que no existía nada. Entonces, ahí no te puedo concretar más. Luego veo que por aquí escribieron, Eugenia dice, es lamentable que no se dispongan de profesionales totalmente. Y más, Eugenia, con la cantidad de profesionales que hay que podrían hacerlo, ¿no? Y Beatriz se lo preguntaba porque en la ley de servicios sociales creo entender que pone que no se pueden dar dos servicios de la misma índole. Claro, es decir, la ley lo que te dice de servicios sociales, como les comentaba, es la ley permite un servicio y una prestación, o un servicio y un servicio, pero como bien dice Beatriz, que no sean de la misma índole. Pero, claro, la ley habla del sistema de la dependencia, ¿no? En cambio, de lo que estamos hablando de los SAT municipal, es un servicio municipal que está con un reglamento local. Entonces, hay ayuntamientos en los que sí permite compatibilizarlo y hay ayuntamientos en los que no permite compatibilizarlo. ¿La tendencia cuál es? Evidentemente, no compatibilizarlo, pero el ayuntamiento lo puede, de hecho, el ayuntamiento puede tener un servicio, es que es un servicio municipal propio que lo desarrolla dentro de sus competencias municipales, que tiene esas competencias en servicios sociales, porque no es una competencia autonómica. Ahí lo que puede pasar es que dependencia se entere y te suprima el de dependencia. Dependencia sí te lo puede suprimir, ¿vale? Porque dependencia te puede decir, según la ley de servicios sociales, no es compatible. No sé si me expliqué, Beatriz. Bueno, si eso nos escribes por el
Vale, sí, vale, ok, perfecto. Es que justo lo que les iba a decir, miren, dentro del catálogo de servicios de la Ley de Promoción de Autonomía Personal está centro residencial como recurso, ¿vale? Está el centro de día. Tenemos el centro nocturno, que no tiene, no hay recursos de centros nocturnos en Canarias, hasta lo último que yo sé, salvo que se hayan abierto algunos en hace poco tiempo. Luego, en cuanto a servicios está el servicio de promoción de autonomía personal y el servicio de ayuda a domicilio. El servicio de promoción de autonomía personal empezó antes de ayer. De hecho, si ustedes miran el listado de empresas acreditadas para dar este servicio, va aumentando prácticamente cada semana, precisamente por esto, porque es un servicio que acaba de empezar a implementar el gobierno de Canarias, bueno, a reconocer, ¿no? A incorporar dentro de su catálogo. Y luego tenemos las prestaciones. Las prestaciones están la prestación vinculada al servicio, que es lo que conocen como PVS, o lo que se conoce como PSEF, que es la prestación para cuidados en el entorno familiar. Pero las prestaciones para cuidados en el entorno familiar tienen una serie de requisitos. El requisito es que sean personas convivientes, que sean personas que tengan un vínculo familiar y que la persona le esté realmente dando unos cuidados que sean idóneos. Hay excepciones. ¿Cuál es la excepción? Pues una persona que vive en una zona rural, muy aislada, muy apartada, que no tiene ninguna persona familiar en el entorno, pero sí que hay un vecino y una vecina que ejerce esas tareas de cuidado. En ese caso se podría dar la prestación para cuidados en el entorno familiar dirigida a ese vecino o a esa vecina, pero porque es una cosa muy específica, una realidad muy concreta, pero si no, los criterios es persona conviviente, familiar y que los cuidados sean los idóneos. ¿Vale? Es importante que esto se tenga en cuenta. Por ejemplo, ¿cómo se valora esto? Porque claro, yo voy a tu casa y me dice, yo convivo aquí. Y yo, ¿cómo sé que no convive? Pues una de las cosas que se hace es mirar si en el baño hay 2 cepillos de dientes, si vemos ropa tendida, si hay ropa tendida, por ejemplo, de hombre y mujer, si son hombre y mujer, o de 2 hombres que tú veas que es diferente, ese tipo de detalles que te pueden dar una idea de si es conviviente o no es conviviente esas personas, ¿va? Este tipo de, lo que se suele asignar a los menores de 18 años es esto, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, porque normalmente las familias lo que quieren es, pues, esos recursos económicos para poder cuidarles en el entorno, ¿no? Normalmente la prestación vinculada al servicio en menores no se suele dar, porque la prestación vinculada al servicio, ¿para qué es? Pues para que mientras a mí me dan un servicio público de centro de día o centro residencial, mientras me van facilitando un dinero y yo con ese dinero pago un recurso privado, parte, porque lo que me dan, ¿en qué se valora? La cuantía económica se valora en función del grado de dependencia que tiene y de la capacidad económica. Hay unos baremos establecidos y en función a la cantidad de capacidad económica que tenga la persona, pues se le da más o menos dinero para esa prestación vinculada al servicio. Y luego tenemos también la tan deseada por el ámbito de la discapacidad intelectual o del desarrollo, que es la prestación para la asistencia personal, pero que en Canarias todavía no tiene un desarrollo normativo. Y como no hay desarrollo normativo, no se da. Está en la ley, pero en Canarias no se aplica. Vale, entonces es la gran demanda, ¿no? Personas que si tuvieran esta prestación y pudieran tener una asistencia personal, podrían trabajar y no están trabajando porque no tienen, no se lo pueden permitir, ¿no? Entonces es una de las prestaciones que no se podría hacer. Dice Mónica, es importante remarcar el carácter excepcional de la APS, ya que sí, efectivamente, es decir, lo que se priorizan siempre son los servicios, y eso es lo que le van a decir durante la entrevista o para el informe social, le van a decir, se priorizan los servicios, las prestaciones económicas son de carácter excepcional. Claro, pero si atendemos o entendemos que la mayoría de los servicios lo que tienen son listas de espera y nunca un acceso directo, pues eso es lo que yo te cuento cuando voy allí, porque es lo que me dicen que te tengo que contar y además es lo que voy a poner en el informe social.
se pondrá en lista de espera centro de día, siendo prioritario frente a la PESE. Pero la realidad, lo concreto, es que lo que se está ejecutando mayoritariamente son PVS, prestaciones vinculadas al servicio o prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, ¿vale? Porque esto también es importante que se lo digamos a las familias, porque las familias piensan que pasan el reconocimiento de 2 años y entro en un recurso o accedo o a un servicio. No, por desgracia, no puede ser así. Y dice Mercedes, para mayores de 21 existe cuidados en el entorno familiar. Claro, es decir, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar es para toda persona que tenga dependencia. No solo es para menores de... Lo que yo les decía es que de forma mayoritaria, la familia de los menores y de las menores de 18, lo que suelen solicitar o pedir es esta prestación. La prestación económica para cuidados en el entorno familiar. De forma mayoritaria. Pero a lo mejor hay familias que lo que piden es una prestación vinculada al servicio para un servicio de promoción de la autonomía personal y viene un fisioterapeuta a trabajar a casa o una terapeuta ocupacional o un terapeuta ocupacional. Esa posibilidad también cabe. ¿Vale? Y luego, pues nada, lo que les decía, es muy importante, hay previsión por parte del Gobierno de Canarias de aumentar los servicios de tipo... es lo que dicen, claro. Pero aquí me uno a lo de Eugenia, ¿no? Eva, que lo leí, ¿no? Y a lo mejor no lo han visto, Eva plantea que sí previsión por parte del Gobierno de Canarias de aumentar los servicios de atención residencial y de centro de día. Sí, y de hecho, la realidad de Gran Canaria, que es la que me queda más cerca, estamos viviendo ahora mismo un desarrollo de estructuras increíbles. Se está terminando una residencia en el municipio de Teror, se va a hacer una en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, pero claro, aquí me voy a donde Eugenia. No tiene ningún sentido que el Gobierno de Canarias plantee, promueva, impulse los modelos de atención centrados en la persona. No tiene ningún sentido que el Cabildo de Gran Canaria, por ejemplo, en sus pliegos de condiciones, cuando le va a dar un servicio a una empresa para que lo gestione, le diga, usted tiene que trabajar la planificación centrada en la persona, pero después hace una residencia de 400 plazas. Claro. Es decir, usted me pide un modelo actual con una infraestructura de hace 60 años. Es incongruente, ¿no? Es decir, yo considero que lo que tenemos es, como decía antes Eugenia, que poner en marcha la prestación para la asistencia personal sí o sí ya, y generar espacio que las personas puedan vivir y convivir, pero pequeño, humanizado, no macro. Yo no quiero estar en una residencia con 300 personas mayores, porque imagínense para ver la tele por la tarde, ya no con las 300, que me pongan en un grupo de 10, uno quiere ver el fútbol, el otro quiere ver la novela, el otro quiere ver, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Me tendré que aguantar todas las tardes y ver un ejemplo tonto, pero que evidentemente vulnera mi autonomía y mi posibilidad de autodeterminación, ¿no? Entonces, habría que ir en contra de eso, ¿no? Beatriz dice, Moisés, ¿qué tipo de servicios se completan dentro del servicio de autonomía personal? Pues dentro de la autonomía personal se contempla todo servicio que no sea asistencia, es decir, estimulación cognitiva, estimulación física, terapia ocupacional, la parte de fisioterapia, todo lo que no sea aseo, elaboración de alimentos, limpieza de domicilio, entraría dentro del servicio de autonomía personal, ¿vale? Todo lo que sea, pues eso, para promover la autonomía de la persona, podría entrar ahí. Y les digo, cada vez se acreditan más empresas y es súper interesante porque las empresas van ofreciendo servicios también cada vez más novedosos. Un servicio de promoción de autonomía personales que, perdón, que a lo mejor a mí, para trabajar mi parte de física, pues no me hagan la fisioterapia en mi casa, sino qué maravilloso poder salir al parque que está al lado de mi casa, además ahora que cada vez hay más parques con todo el mobiliario que favorece la actividad física y me puedan estar acompañando para hacer esa actividad física ahí, me están facilitando la estimulación física y estoy haciendo una actividad en un contexto externo y no estoy yendo a un centro de día donde a lo mejor estoy con 50 personas y yo lo único que necesito es esa parte de estimulación física. O tengo una estimulación cognitiva personalizada, ¿no? Es decir, es que ya la estimulación cognitiva de fichas y cuadernillos rubios
Para ciertas personas sí, pero es que no, porque a mí, yo soy doctor en matemática y me pones a hacer sumas y restas del cuadernillo rubio de estimulación cognitiva. Pues no, a lo mejor para otra persona le vendría estupendo, pero a mí me viene que me plantees un problema o cualquier otro tipo de reto, ¿no? Entonces, claro, el Servicio de Promoción de Autonomía Personal viene a favorecer lo que decía antes también Eugenia, de una visión más centrada en la persona, porque yo hace rato que estoy con la persona, estoy centrada en ella y le promuevo las actividades y le propongo actividades centradas en lo que la persona necesita. Con relación a las personas mayores, ¿se les concede o no la ley de dependencia en función? No, no, no. Una cosa buena que tiene la ley de promoción de autonomía personal y atención a la dependencia es que los ingresos económicos no son excluyentes, ¿vale? Es decir, yo puedo ganar 2.500 euros al mes de pensión, que es la pensión máxima, y el grado de dependencia se me reconoce. Tendría grado 3 si así fuese. Y se me reconocen los servicios. ¿Qué es lo que pasa? Que me van a poner ¿dónde? En lista de espera, y que yo voy a entrar en lista de espera donde hay personas de 80 años que ganan 600, PNC, pensiones no contributivas, de 700, 500, 400, entonces yo voy a ser el número de la lista 3000, para poder acceder al recurso lo voy a tener más complicado. Y para las prestaciones vinculadas al servicio o para las prestaciones de cuidados en el entorno familiar, se tiene en cuenta la capacidad económica. Y si yo gano 2.500, pues mi cuantía va a ser inferior que si una persona que tiene el mismo grado que yo, que gana 500. Ahí es donde sería la diferencia. Pero esta ley no excluye por ingresos económicos a nadie, que me parece que es súper interesante. Dice Sonia, yo pedí un centro de día para mi hijo en febrero del año pasado. Me llamaron y me dijeron que esperara a este año, que cumplía los 21. Aún no me han llamado. ¿Tendría que volver a presentar los papeles? No, en principio no, Sonia, porque tú estás, entiendo que te llaman, que tú estás en una lista de espera. Entonces, desde que tu hijo cumpla los 21 años, eso salta en el sistema y entonces la lista de espera lo reubica, ¿no? Y tú no tendrías que presentar nada. Ahora, sí que yo recomiendo que en todos estos trámites estemos muy presentes. Es decir, es un aparato muy burocrático. Ustedes pueden presentar un documento y el documento a lo mejor se puede extraviar. A mí me ha pasado con documentación de pacientes, que de repente me dicen que no he presentado el informe social. Pero bueno, como yo lo presento todo y pido que me lo sellen todo, y luego voy y se lo enseño. ¿Por qué? Porque si te dicen no se ha presentado el informe médico y tiene para presentarlo 15 días y pasan esos 15 días, tienes que iniciar el procedimiento de cero y vuelves a empezar a contar de cero. En cambio, si tú demuestras que es que ellos han perdido el documento, pues tú, si tardas 16 días, tú tienes que permanecer en el momento en el que tú presentaste el registro de la solicitud. Más importante que tengamos eso en cuenta. Y sobre todo, súper importante, porque la mayoría de las personas que están aquí, si son madres, han posiblemente solicitado el reconocimiento hace años, el solicitar la revisión del PIA para analizar las compatibilidades, ¿vale? Porque posiblemente tengan derecho a un servicio o una prestación y no están accediendo a él porque no lo tienen en el PIA que se hizo en su momento. Vale, importante eso tener en cuenta, porque por ejemplo, imagínense, yo puedo ir a un centro de día y después servicio de ayuda a domicilio, o yo puedo ir a un servicio, o yo puedo tener un servicio de ayuda a domicilio ahora y un servicio de promoción de autonomía personal. Esto es fantástico, porque por la mañana viene el servicio de ayuda a domicilio, me ayuda con la limpieza de la casa, con la preparación de la alimentación y el aseo, y por la tarde viene una persona con la que puedo ir a dar un paseo para trabajar la estimulación cognitiva y física. Y eso, hasta la aprobación de la ley, no se permitía. Dice Eva, sobre el registro, ahora todo es digital. Cuando se genera el justificante del registro aparece una relación de documentos adjuntos, pero no los mismos sellados. Pero bueno, los tienes adjuntos, es lo mismo, es el mismo justificante. Además, es mejor que se haga por sede electrónica, sin duda alguna. Es muchísimo mejor, porque ahí queda constancia de todo, de todo. Te aparece esa relación de documentos, nadie está con documentos para adelante y para atrás.
Ustedes imagínense, yo por ejemplo, como les decía antes, yo en mi hospital tengo del Servicio Canario de Salud 60 pacientes. Yo a lo mejor en un día entro por registro de entrada, cuando era papel, 40 solicitudes. Yo lo grapo todo, lo separo todo y se lo doy todo separado. Pero ¿quién me garantiza a mí que no se traspapela uno con el otro? Sin embargo, en lo digital no corremos ese peligro. Y bueno, yo no sé si tienen algún tipo de, alguna duda más, alguna otra cuestión. Una cosa que sí que esta mañana mismo lo hablaba con la hija de un paciente. Yo sé que lo que le acabo de decir puede desmoralizar y puede desanimar, pero es un derecho y los derechos hay que ejercerlos. Entonces, yo recomiendo siempre solicitarlo, siempre. Es un derecho que tienen las personas y como derecho que tengo, lo tengo que ejercer. Tengo el deber de ejercerlo. ¿Vale? Porque mucha gente dice, no, total, ahora no me hace falta, yo no voy a estar con ese rollo ahora. No, no, no. Porque posiblemente cuando te haga falta, no va a ir lo rápido que tú necesitases. Entonces, yo siempre recomiendo lo que decía Eva antes. Está claro que cuando llega un papá o una mamá que todavía está integrando, ubicando la información de que su hijo o su hija tiene discapacidad, decirle, y solicita reconocimiento de dependencia, y solicita reconocimiento de discapacidad, y pide, no es el momento, pero sí que cuando la familia a lo mejor lo tenga más integrado, enseguida activar y solicitar todos los reconocimientos de derechos que se puedan activar. Moisés, si me permites un inciso, ¿me permite? Sí, sí, claro. Sí. Que lo complejo de todo esto es que también cuando somos padres y nos viene una discapacidad en nuestros hijos de nacimiento o a los pocos años de vida, se nos plantean también dos cosas, y es que tenemos que tramitar toda esa documentación de forma rápida sin ni siquiera haber aceptado realmente la situación. Incluso podemos salir hasta dañados de toda esa circunstancia porque los papeles van por un lado y nuestra asimilación está por el otro. Claro, por eso es súper importante el papel de los y las profesionales. Es importantísimo que se tengan profesionales que les puedan acompañar en este proceso, porque es que yo lo entiendo, es decir, es que no es ni el momento, es que ahora me toca integrar otras cosas, que es lo emocional, lo racional, no me estés contando documentación para qué. Entonces, ahí yo creo que los profesionales tenemos que hacer una labor importantísima de acompañar y de prestar los apoyos necesarios a las familias, entendiendo el proceso en el que están, ¿no? Dice Dulce, para solicitar la ley de dependencia, ¿nos recomiendas presentarlo digital? Yo sí, Dulce. Y no recomiendo presentarlo por orbe municipal, porque retrasa un poco más, ¿vale? Porque por orbe municipal va del ayuntamiento al gobierno de Canarias, del gobierno de Canarias luego se distribuye al servicio, del servicio... yo, además, ahora con los certificados digitales, directamente, ¡pum!, registro de entrada, además te permite hacer el trámite dentro de la propia página del gobierno de Canarias, te permite hacer el trámite online. Entonces, yo recomiendo hacerlo por ahí, pero siempre descargar y guardar los justificantes, ¿vale? El justificante del registro, importantísimo. Moisés, perdona, Sí. ¿no te importa, y porque no te entendí, dijiste que era importante solicitar la revisión del PIA para las compatibilidades? Para las compatibilidades. Porque ustedes lo que quieren es que si a mí me dijeron en su momento que solo podía tener centro de día, pero yo ahora tengo derecho a tener centro de día y servicio de ayuda a domicilio, ¿por qué no? Pero eso sería más bien de cara a personas mayores, no a... No, porque por ejemplo, un chico joven, una chica joven que tenga un chico de 22 años con discapacidad intelectual, entraría aquí en este supuesto, porque puede ir a un centro de día y puede tener después por la tarde su servicio de promoción de autonomía personal con un fisioterapeuta o con una terapeuta ocupacional o cualquier otra cosa que le haga falta para la promoción de su autonomía. Vale, yo solo valoraría dependencia, si tiene o no tiene derecho. Exacto, e incluso, porque por ejemplo,
tú imagínate que tú tienes un hijo, una hija menor de 18 años y tú lo que estás recibiendo, ahora mismo no recibes un centro de día porque no tienes la edad para poder ir al centro de día, pero a lo mejor estás recibiendo una prestación vinculada al servicio para servicio de ayuda a domicilio. Y antes te decían, solo puede coger un servicio. Ahora no, ahora puede coger 2 servicios o un servicio y una prestación. Imagínate que tú dices, pues a mí me viene bien el servicio de promoción de autonomía personal, pero tengo la prestación vinculada al servicio para un recurso, ¿no? Y entonces te ponen en lista de espera del servicio de promoción de autonomía personal. Mañana el gobierno de Canarias empieza a ofrecer ese servicio de manera pública y ya tú estás en una lista de espera incorporada. Vale, ok. Gracias. Vale, porque aunque el servicio ahora no esté, el servicio puede estar. Entonces, ese servicio lo que hacen es incorporarte en lista de espera. Entonces, si tú te esperas a que el servicio se empiece a dar de forma pública para que te incorporen en lista de espera, es tiempo que pierdes. Vale, vale. Y se podría solicitar incluso en casos de cuando hay padres que están dados de alta como cuidadores no profesionales. ¿O ya ¿Sí? eso se consideraría o una prestación o un servicio? No, es que eso es una prestación, la prestación de cuidados en el entorno familiar, ¿no? No sé cómo lo llaman. Sí, claro, es decir, reciben un dinero para los cuidados en el entorno familiar. Y entonces hay una persona dada de alta en la seguridad social como que es la cuidadora de esa persona, ¿no? Pero a lo mejor no recibe dinero porque ya el chico está en un centro, Sí. pero sí está el padre o la madre como cuidador dado de alta. ¿Pero está recibiendo algún tipo de prestación por ser cuidador? No. No, no, no. Entonces No. eso no influye. No, no, no. Es decir... Lo único que creo que sí les pagan la seguridad social, porque no es en primera persona, sino solo la familia de un compañerito de mi hija. Vale, no, cuando a ti te pagan la seguridad social es porque tú estás como en la prestación de cuidados en el entorno familiar. Entonces, el menor se tiene que estar recibiendo una prestación económica para esos cuidados y a ese cuidador o cuidadora se le da de alta en la seguridad social, pero tiene que estar recibiendo una prestación. Vale. Vale, de acuerdo. Vale. Luego Beatriz dice, en el caso de solicitar un recurso de residencia a los centros de día, tanto en el caso de mayores como en el caso de personas con discapacidad, ponemos la solicitud en dependencia o en el IA. En el caso de las personas mayores, el centro residencial o centro de día es directamente con dependencia. Después la gestión de las plazas es mixta, pero una persona que no tenga un reconocimiento de dependencia que le permita el acceso al centro de día o centro residencial no va a entrar nunca, aunque la plaza sea gestionada por el IA. En el caso de las personas con discapacidad hay que pedirlo en ambos lugares, es decir, hay que solicitar el reconocimiento de la situación de dependencia y hay que solicitar en el departamento de discapacidad, en los dos. Dice Eugenia, hay tanto desconocimiento por parte de las personas que las administraciones lo aprovechan. Estoy de acuerdo que hay que exigir, totalmente de acuerdo. Estoy totalmente, les digo, se aprueba la ley de servicios sociales y yo considero que lo más lógico es que se abran de oficio todos los expedientes para hacer una revisión. Lo que claro, eso que supone contratación de personal y todo un tema de gestión. Entonces, ustedes de todas formas han visto alguna campaña que diga, si eres una persona con situación de dependencia reconocida antes del año 2020, puedes actualizar tu PIA para acceder a derechos. Yo no la he visto, ni la vamos a ver. Entonces, tiene que ser, en este caso, por ejemplo, la solicitud de esa compatibilidad tiene que ser por iniciativa propia de la persona o de las personas responsables. No sé si tienen alguna duda más. Bueno, pues yo agradecerles el interés, espero, es un poco, el sistema no es fácil, es un poco complejo, ¿no? Y yo entiendo que también hay mucha información y entiendo también de que es lo que me pasaba a mí cuando iba a visitar a las personas, imagínense, y les doy toda esta información después de haberle hecho 800 preguntas sobre con quién vive, con quién no, si se lleva mal, si se lleva bien, si tiene humedades, si no.
Claro, las personas se quedan desconcertadas, ¿no? Entiendo que es eso, que es mucha información y que es información que a lo mejor yo tengo súper integrada porque lo trabajo, pero entiendo que puede ser compleja, ¿no? Pero yo les recomiendo que pidan apoyo a los profesionales y las profesionales porque es un derecho que ustedes tienen y los profesionales y las profesionales les van a prestar el apoyo necesario para poder hacer todo este trámite. Y muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Moisés. La verdad que yo creo que ha quedado súper claro. A mí me encanta escucharte, me quedo lela escuchándote. Voy a parar la grabación ya, yo creo.